En este vídeo vamos a estudiar la derivada de una constante y de una potencia. Vamos a utilizar la siguiente notación. K y N son constantes, o sea, números, ¿vale? Número. U es una función de X. Función de X. Y X es la variable. Entonces, vamos a tener en primer lugar que la derivada de un número, lo voy a poner incluso en azul, la derivada de un número es siempre igual a 0. La derivada de x elevado a un exponente es igual al exponente multiplicado por x elevado al exponente menos 1. Y la derivada de una función elevada a un exponente es igual al exponente por la derivada de la función por la función elevada al exponente menos 1. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si tuviera la derivada de x al cubo, esto sería igual a el exponente, la n, que sería 3, por x elevado al exponente n menos 1, o sea, a 3 menos 1. Esto nos va a dar 3 por x al cuadrado. ¿Qué ocurre si tuviera 5x al cuadrado? Aquí tengo un número, el número 5, por la función x al cuadrado. Y las propiedades de las derivadas me dicen que la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. Entonces, aquí el número k es el 5, esto es la k, y la función es la x cuadrada. Puedo sacar el 5 fuera del paréntesis y me quedaría 5 por la derivada de x al cuadrado. Ahora ya derivo x al cuadrado con esta fórmula. La derivada de x elevado a un exponente sería el exponente, que es 2, esto es la n, el exponente, por x elevado al exponente menos 1. Esto nos daría 10x. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, 5x cuadrado menos 3x más 2? Y lo quiero derivar. De las propiedades de las derivadas, yo sé que la derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Entonces, podemos podemos separar la derivada de esas restas y sumas en la derivada de 5x cuadrado menos la derivada de 3x más la derivada de 2. Ahora, la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función, otra de las propiedades de las derivadas. Entonces, aquí el número lo podemos sacar fuera de la derivada, tanto el 5 de la primera derivada como el 3 de la segunda derivada. Esto nos va a dar 5 por la derivada de x al cuadrado, menos 3 por la derivada de x, más la derivada de 2. Ahora, la derivada de x al cuadrado es la derivada de x elevado a un exponente. El exponente, en este caso, sería este 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso me va a dar el exponente por x elevado al exponente menos 1. Tendría el exponente
que es, bueno, el 5 de fuera sigue igual, el exponente que es 2, y por x elevado a 2 menos 1. Recordad, he utilizado la derivada de x elevado a n. N por x elevado a n menos 1. Esto me permite pasar de aquí a aquí. Luego, para la derivada de 3 por x, lo mismo. Ahora tengo x elevado a 1. Sería menos 3 por 1, el exponente es 1, al no haber nada es lo mismo que si hubiera un 1, ¿de acuerdo? Por x elevado a 1 menos 1. Y hemos hecho igual. O sea, de aquí, utilizando esta propiedad, hemos pasado aquí. Y finalmente, más la derivada de 2. 2 es una constante, es un número. Y la derivada de una constante, de un número, acabamos de decir que es siempre igual a 0, sea cual sea el número. Entonces, esto ya nos va a dar 5 por 2, que son 10, x, ya que 2 menos 1 es 1, menos 3 por x elevado a 0 y más 0, que no hace falta poner. Claro, x elevado a 0 es 1 y 3 por 1 es 3. Entonces, esa derivada nos dará 10x menos 3. Yo estoy yendo muy despacio, ¿vale? Para quien no sepa nada de derivadas. Evidentemente, esto luego se va a hacer mentalmente muy deprisa. Todas las propiedades de sacar el número fuera, de hacer las restas, las multiplicaciones, veréis que dentro de muy poco lo haréis mentalmente. Vamos a ver ahora una función, una derivada, donde aparentemente no es x elevado a un exponente. No es una potencia, pero sí lo es. La derivada de la raíz cúbica de x. De la raíz cuadrada de x al cubo, quería decir. La raíz cuadrada es simplemente elevar a un medio. Entonces, la raíz cuadrada de x al cubo es x al cubo elevado a un medio. Y ahora, ¿qué hago con los exponentes? Cuando tengo a elevado a b elevado a su vez a c, esto es a elevado a b por c. Por tanto, lo que voy a hacer con los exponentes es multiplicarlos. Tengo la derivada de x elevado a 3 medios. Y ahora aplico la derivada de una potencia. La derivada de x elevado a un exponente es el exponente por x elevado al exponente menos 1. Me va a dar, por tanto, 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1. 3 medios menos 1 es 1 medio. Y x elevado a 1 medio es la raíz de x, ¿de acuerdo? X elevado, o sea, la raíz en general de n de x es lo mismo que x elevado a 1 entre n. Por tanto, si yo tengo la raíz cuadrada, es como si llevara un 2 ahí en la cajita de la raíz, sería x elevado a 1 medio, como ya hemos aplicado anteriormente. Bien, vamos a ver ahora la derivada de una función elevada a un exponente. Supongamos que queremos hacer la derivada de x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Aquí tenemos una función que es x al cuadrado más 1 elevado a un exponente que es 3. Entonces, cuando queremos derivar una función elevada a un exponente, usamos esta fórmula. Es el exponente por la derivada de la función por la función elevada al exponente menos 1. Entonces, utilizando esa fórmula,
la derivada de una función elevada a un exponente igual al exponente por la derivada de la función por la función elevada al exponente menos 1, tendríamos el exponente es 3. La función es x al cuadrado más 1 y la tenemos que derivar. Y luego, por la función x al cuadrado más 1 elevado a 3 menos 1. Ahora, esto nos da 3 por. Vamos a derivar x al cuadrado más 1. Tengo que usar la derivada de una suma. La derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Entonces me va a dar aquí la derivada de x al cuadrado más la derivada de 1. Y todo ello por x al cuadrado más 1 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1, que es 2. Entonces, esto me va a dar el 3 de delante y ahora tengo la derivada de x al cuadrado. La derivada de x elevado a un exponente es el exponente por x elevado al exponente menos 1. Entonces tendría el exponente que es 2 por x elevado a 2 menos 1. Más la derivada de 1. La derivada de 1 es la derivada de un número, de una constante. Y acabamos de decir que la derivada de un número era 0. Entonces, más 0. Todo ello por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Eso será 3 por 2x, ya que 2 menos 1 me da 1, por x cuadrado más 1 al cuadrado. Y 3 multiplicado por 2x es 6x, ¿vale? Haciendo aquí el producto, 3 por 2x es 6x, por x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Qué ocurre si tengo, por ejemplo, a ver, voy a hacerlo hasta aquí, si tuviéramos 1 dividido entre x al cuadrado más x elevado al cuadrado? Bueno, tener 1 entre algo elevado a un exponente, 1 entre a elevado a b, es lo mismo que tener a elevado a menos b. Entonces esto lo puedo escribir como x al cuadrado más x elevado a menos 2 y ya tengo una función elevada a un exponente. Entonces, ahora la derivada de una función elevada a un exponente es el exponente por la derivada de la función por la función elevada al exponente menos 1. Entonces tendríamos menos 2, que es el exponente, por la derivada de la función que va dentro del paréntesis, por la función que va dentro del paréntesis elevada al exponente menos 1, a menos 2, que era el exponente, y menos 1. ¿Qué nos va a dar esto? Bueno, pues esto sería menos 2 por. Ahora, aquí tengo la derivada de una suma. La derivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Entonces aquí tendría la derivada de x al cuadrado más la derivada de x. Todo ello por x cuadrado más x elevado a menos 2 menos 1, que sería menos 3. Ahora, la derivada de x al cuadrado. Tengo la derivada de x elevado a un exponente, que es el exponente por x elevado al exponente menos 1. El exponente, que es 2 por x elevado al exponente menos 1. Más la derivada de x. Bueno, ahora en x el exponente es 1. Sería 1 por x elevado a 1 menos 1.
aplicando la misma propiedad o la misma fórmula de derivación. Y todo ello multiplicado ahora por x al cuadrado más x elevado a menos 3. Esto me da menos 2 por 2x elevado a 1, o sea, 2x, más 1 por x elevado a 0. Pero claro, x elevado a 0 es 1, y 1 por 1 da 1. Y todo ello por x al cuadrado más x elevado a menos 3. Si lo quiero poner como una fracción, puedo coger el x al cuadrado más x elevado a menos 3 y pasarlo al denominador cambiando el signo del exponente. Estamos aplicando esta fórmula de aquí, ¿vale? 1 entre a elevado a b es lo mismo que a elevado a menos b. Entonces esto me va a dar menos 2 por 2x más 1 dividido entre x al cuadrado más x elevado al cubo. Este último paso es solo para dar una forma de fracción, como me dieron o como di yo aquí en el ejemplo, a la derivada que estoy haciendo. Realmente la derivada ya está terminada aquí, ¿de acuerdo? El último paso ha sido solo para darle forma de fracción. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido 3 fórmulas de derivación que son muy importantes. La derivada de un número es 0, cualquiera que sea el número. La derivada de x elevado a un número es el número por x elevado al número menos 1. Y la derivada de una función elevada a un número es el número por la derivada de la función por la función elevada al número menos 1. Luego, también hemos aprendido que cuando tengamos raíces, como ocurría aquí, podemos transformar la raíz en un exponente fraccionario y ya así podremos derivar x elevado a un número. Y también hemos visto que cuando tengamos fracciones, podemos llevar el denominador arriba cambiando el signo al exponente. Y así también estaremos derivando x, o sea, una función o x elevado a un número.